Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y como todos los miércoles saludo a Darío Celis. Darío, muy buenas Buenas noches. noches, Marilena, ¿cómo Qué estás? gusto saludarte. Rogelio Varela, muy ¿Cómo buenas estás, noches. Un Marilena, Darío? gusto. Buenas noches. Rogelio, buenas noches. Si usted cree que ha temblado más, esto es una realidad. ¿A qué se debe? Hoy lo platicamos. Acompáñenos. El Fondo Monetario Internacional mejoró su estimado de crecimiento para la economía mexicana este año a 2.7% desde el 2.1% previsto en octubre pasado. El año pasado los ingresos públicos del gobierno mostraron un incremento de apenas 1% anual, con lo cual se quedaron cortos para cumplir con la aprobación de Ley de Ingresos de la Federación. En 2023, los ingresos presupuestarios sumaron 7.03 billones de pesos. La oficina del representante comercial de Estados Unidos expresó su preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas en la lucha contra la creciente actividad de la piratería en mercados emblemáticos como Tepito en la Ciudad de México durante 2023. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que nuestro país logró mantener la sostenibilidad fiscal a pesar de menores ingresos tributarios y petroleros con respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos de 2023. ¿Por qué tiembla y dónde tiembla con más intensidad? Esto tiene que ver con los subsuelos. Vea la siguiente pieza que le preparamos. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el sustrato rocoso de la Ciudad de México, al igual que algunas zonas de terreno firme que se encuentran a su alrededor, se caracteriza por la presencia de pequeñas fallas geológicas activas, similares a las que se encuentran en cualquier lugar del territorio mexicano. Por ello, la sismicidad que producen se califica como causa natural. Dicho por la institución, estas fallas en el subsuelo del Valle de México presentan actividad con cierta frecuencia, pero son sismos que oscilan en un rango de magnitudes entre 1 y 3, por lo que no representan peligro para la población ni para su infraestructura. Cabe mencionar que la alerta sísmica de la Ciudad de México no se activa con los movimientos telúricos locales, ya que el sistema está diseñado para alertar de sismos originados principalmente en la costa del Pacífico y que sean potencialmente peligrosos. México es uno de los países con más movimientos telúricos en todo el planeta. De hecho, se registran más de 90 sismos superiores a los 4 grados a lo largo de cada año. ¿Qué tanto estamos preparados para estos fenómenos? Para hablar de este tema nos acompaña el geógrafo Luis Reza. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y platicar sobre estos temas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Todos los años tenemos muchos sismos en México. De hecho, se habla mucho que septiembre es el mes de los sismos. ¿Es cierto eso? No, mira, se tiene ya por el Sismológico Nacional las cifras y efectivamente septiembre no es el mes que más tiembla, es diciembre. El asunto ha sido que ha habido 3 eventos que han marcado la vida de de la Ciudad de México y área conurbada, que han sido los 19 de septiembre, pero han sido casualidades. En realidad no hay una temporada de sismos como si la hay de huracanes. Entonces ahí sí creo que es importante para estar tranquilos y no pensar que en septiembre hay que prepararnos diferente o estar con el nervio de que va a temblar, porque eso no lo podemos No nos saber. preocupemos los septiembres, hay que preocuparnos Los en Los diciembre. diciembre. Pues más bien no hay que preocuparnos, hay que prepararnos porque vivimos en una zona sísmica. México la mayor parte de nuestro territorio está en la placa tectónica de Norteamérica. Y me gustaría para que quede más Que claro nos expliques qué es estos chocolates que estamos aquí esperando en mesa. Bueno, miren, aquí tenemos unos chocolates que lo utilizo yo mucho en clase para demostrar cómo son las placas y la tectónica de placas. Y hay que empezar a entender qué es una placa. Esto a veces es una cosa muy abstracta porque no las vemos. Vivimos arriba de ellas, pero no las vemos. Entonces, bueno, estos chocolates representan esas placas. Les voy a pedir que con todo cariño, como ustedes quieran, rompan el chocolate, por favor. El chocolate sería la litosfera. ¿Y qué es la litosfera? Es la capa sólida de la Tierra. Entonces, si lo rompen como ustedes gusten. Ahí está. Bueno, si observamos, por favor, así está nuestra litosfera, así está donde vivimos. La corteza terrestre así está. Es un mosaico la capa está rota, es un mosaico de piezas y estas piezas
se unen como si fuera un rompecabezas. Sí. Pero en esas uniones es donde están las fallas y son las que provocan los sismos. El movimiento de esas. En el caso de México, la mayoría de los sismos se provocan porque estas placas están en contacto, que es la placa norteamericana con la placa de Cocos. Entonces, eso es importante saberlo y entenderlo, porque así ya nos vamos calmando y decir, bueno, esto siempre ha pasado y siempre va a pasar los temblores. Y las placas ¿Y por siempre qué están hay en cada vez movimiento. más? ¿A qué se debe que hay cada vez más temblores, aun cuando no los percibimos? Mira, esa es la sensación que tenemos, pero en realidad no es que esté temblando de una forma anómala o que se hayan incrementado. El asunto es que con la tecnología ahora sabemos, si tiembla en este momento en Japón, en un minuto nos vamos a enterar. Siempre ha temblado, pero hace 50 años no nos enterábamos hasta varias horas o días incluso de que había temblado en otro país. Pero ahora con la tecnología tenemos la fortuna de enterarnos, incluso tenemos hasta alarmas en nuestros relojes y en nuestros celulares, que yo no las recomiendo si eres muy nervioso. ¿Para qué? Pero bueno, cada quien decide, ¿no? Pero sí han pasado cosas nuevas, ¿no? Esto que dices de que siempre ha temblado, nomás que ahora lo tenemos más presente por la tecnología. Híjole, yo no lo creo, perdón. Y me ha llamado mucho la atención algo, y esto ha pasado en los últimos 2 años, de 2 años para acá, cada vez con más frecuencia. Sabemos, no sé si porque antes no teníamos la tecnología, que ahora tiembla en lugares donde generalmente no temblaba, o no Ujú. sabíamos o teníamos conocimiento de que temblara, ¿sí? Zonas que supuestamente no son sísmicas en el país. Y empezamos el año pasado a conocer más de los microsismos en la Ciudad de México. Ahora resulta que tiembla en delegaciones. Así es. Bueno, Eso para mí es les traigo uno, completamente nuevo. pues les traigo aquí unos datos muy interesantes. Hay un geólogo, Alejandro Méndez, él divide el territorio en unidades de 1 kilómetro en forma de un hexágono. Y nada más les quiero leer lo de las 16 alcaldías. En 49 años, es decir, de 1974 a 2023, en Tláhuac ha habido 4 sismos. En Magdalena Contreras, 4 sismos. Azcapotzalco, 5 sismos. Cuauhtémoc, 6 sismos. Gustavo Amadero, 6 sismos. Venustiano Carranza, 7 sismos. Xochimilco, 13 sismos. Iztacalco, 18 sismos. Y ahorita voy a explicar sobre todo las últimas. Coyoacán, 30 sismos. Benito Juárez, 32 sismos. Milpalta, 32 sismos. Tlalpan, 39 sismos. Y la que tiene un poco más, bueno, es Miguel Hidalgo con 41. Y Álvaro Obregón sí se diferencia mucho porque son 115 sismos. Guau. Pero si vemos todo esto, ha ocurrido en 49 años que se tiene esa medición. Si se fijan en algunas alcaldías, pues ni siquiera ha sido un sismo por año, han sido Ujú. menos. ¿Por qué tiembla? Por ejemplo, en Álvaro Obregón, pues tenemos esta zona de minas y hay una serie de fallas en la Ciudad de México que ahora han estado más activas. En eso sí concuerdo contigo. Se han activado, pero esto ha sido una casualidad. Están ahí. Nosotros vivimos en una zona sísmica y eso Mm. siempre lo tenemos que tener presente, porque si no, justamente nos sorprende que empiece a temblar y dices, pero si aquí nunca había temblado. No, pues si vemos las estadísticas, sí había temblado, pero ahora estas fallas están más activas, hay menos agua en la ciudad, los mantos freáticos están casi a la capacidad más baja y el manto freático, recordemos que es un manto freático, es agua en el interior de la corteza y eso hace que se regule el terreno. Cuando vemos Bellas Artes es el claro ejemplo por el peso del edificio de cómo se está hundiendo De la la Ciudad de ciudad, México, ¿no? pero se está hundiendo por la falta de agua. Nuestros mantos freáticos están, ya tomamos agua de otros lados. Entonces, si se fijan, y eso es lo que me gusta de la geografía, todo esto va concatenado, o sea, todo esto tiene que ver, está relacionado. Y la actividad sísmica está relacionada con esa, que hay menos agua, que las fallas estas pequeñas que siempre han estado, es así, están más activas y por eso nos da la sensación de que está temblando más o de que algo diferente está pasando. Pues Claro. lo diferente es que las personas, toda la población que vivimos aquí, requerimos del agua y estamos acabando con nuestros mantos freáticos. De hecho, ya el agua viene del Cutzamala En estos y de casos, otros Luis, lados. ¿sería necesario actualizar el atlas de riesgo para la Ciudad de México, para todo el país? Sí, me parece que sí. Mira, la UNAM ha estado trabajando mucho en ello, Senapred también. No sé ahorita en qué van y exactamente cuáles son los alcances, pero esto sí se tiene que hacer constantemente para estar atentos a ello, ¿no?
Es mucho trabajo. ¿Se necesitarían nuevas políticas? ¿Se necesitaría con el cambio climático, con estos movimientos, con esta, pues que estamos sacando subsuelos? Hay edificios muy altos, a lo mejor donde no tendrían que hacerse. ¿Se necesitan políticas públicas diferentes, no solamente para la Ciudad de México, a nivel nacional? Mira, en mi experiencia en la Ciudad de México, a partir del 2017, el sismo, sí cambió la regulación, sí se enfocaron más en las normas de construcción y lo que se necesita es que se cumplan. Eso es lo que se necesita, porque puedes hacer la mejor legislatura o las mejores normas, pero si no se cumplen, esto no va a funcionar. Entonces, yo creo que más que estar haciendo más reglamentos y todo, que se cumplan los que están, porque ya hay, ya existen. El asunto es que no se llevan a cabo y pues vemos estas afectaciones, ¿no? ¿El cambio climático influye en que haya una mayor actividad sísmica y Mm, también que sea provocada por el hombre, Pues mira, a ver, acciones del hombre? el cambio climático en sí no, porque eso es en otra capa, o estamos hablando de capas, es en la atmósfera, lo que ocurre es en la atmósfera. Claro, eso deseca y hay menos agua, entonces eso sí nos afecta. El ser humano sí hemos afectado, por ejemplo, ahora con esto del fracking, que en Estados Unidos ya se prohibió, porque era sacar, además era desperdiciar mucha agua, contaminar agua, era una cosa muy violenta para sacar gas. Y en Texas se dieron cuenta que de repente empezó a temblar en Texas, donde era zona asísmica, jamás había Y fue temblado. por el fracking. El ser humano, o sea, ya tenemos esa capacidad, qué terrible, ¿no? Destructiva. Destructiva de crear ahora nosotros temblores. Claro, son temblores de menor magnitud y todo, pero bueno, estos que ocurren por las placas o por las fallas, eso sí, no tenemos nada que ver. Tendríamos que trabajar más en la cultura de prevención de riesgos y entender también que los sismos no son desastres naturales, eso siempre lo digo, son desastres humanos, porque somos los humanos los que nos colocamos en áreas o zonas que tienen este asunto. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en la prevención. Luis, ¿hay alguna relación entre la actividad de los volcanes? Pues tenemos pues muy cerca el Popo y con mucha actividad y los temblores. Los volcanes generan microsismos, sí, pero con estos que hemos sufrido ahora no. Esto No tiene que tiene ver, no, ninguna esto tiene que ver por las fallas del Valle de México. Ok. Sí, son independientes, pero imagínense, 24 millones en una zona donde tenemos un volcán a 70 kilómetros, el golpeteo entre las placas, o sea, estamos en una zona donde hay que tomar precauciones, porque es una zona de sismos 100%. Entonces tendremos que acostumbrarnos a una cada vez más frecuente y mayor actividad sísmica. Pues mira, Darío, yo creo que tendríamos más bien que acostumbrarnos a prevenir, a saber que aquí va a temblar, no sabemos en qué intensidad, más bien tendríamos que estar preparados porque vivimos en una zona sísmica, no vivir con el miedo, eso es lo que siempre digo en mis clases y a la gente cuando hablo en ello en conferencias, no hay que vivir con miedo, vivimos en una zona que es así. Y cumplir las reglas de construcción, ¿no? Eso Como es mencionabas. fundamental. Hay un instituto de seguridad de las construcciones que se creó justamente por esto en la Ciudad de México y bueno, entiendo que ellos ahora se encargan de revisar todos los planos, que cumplan con la norma, son muy exigentes y eso me parece bien. Necesitamos ese tipo de instituciones que nos digan cómo se hacen las cosas y sobre todo que estén verificando que se hagan como están planificadas. Pues Lee Resta, geógrafo, gracias por acompañarnos esta noche. Podríamos pasar largas horas Creo que hablando sí. Hoy de sí. geografía y de fenómenos naturales y por supuesto de sismos. Gracias por acompañarnos. Y nos vamos a usted. comer estas placas. Muy bien. Tectónicas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues definitivamente vivimos en un país sísmico donde hay que prevenir, donde que hay que, como bien decía Luis, hay que no asustarnos, pero como no asustarnos ante un temblor, Darío, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil. Yo me espanto muy Pues fácil. sí, por supuesto que sí. Y quizás como comentaba Luis, lo más importante es que se cumplan todas estas reglamentaciones en materia de construcción Claro. para que pues, los diferentes tipos de subsuelo, la intensidad de los sismos, pues de alguna manera pueda contrarrestarse con mejores edificaciones. Y que nos lo tomemos con mucha calma, sobre Así todo, es, con que va nuestro- serenidad. Que va como nuestro diría- patrimonio y nuestra salud. Como diría Calimán. Darío Celis, muy buenas Buenas noches. noches, María Elena. Rogelio, muy buenas Gracias, noches. Buenas noches. Buenas noches a usted y recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.